del 2025, en la que, entre otros temas de la agenda, tenemos que mencionar que se cumplen 10 años de lo que yo considero el asesinato del fiscal Nisman. Hubo muchos giros en esta causa, que fue manoseada desde el principio. Y a 10 años de su muerte, la justicia no logra resolver un caso que nos interpela a todos los argentinos sobre el bochornoso hecho de que un fiscal que venía investigando al gobierno de Cristina Kirchner y su vinculación con el atentado Lamia apareció muerto sospechosamente en su departamento, en una escena manoseada por todos, un par de horas antes de ir al Congreso a hacer un informe especial sobre esta causa. Sandra Arroyo Salgado es jueza, pero también es la ex esposa de Alberto Nisman y tiene la gentileza de atendernos en Radio Rivadavia. Buen día, Sandra, ¿cómo le va? Un gusto saludarla, Alejandra Gallo. Buen día, Alejandra. ¿Qué tal? Gracias por el espacio y el interés en el tema. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Sabemos que no suele estar en los medios y bueno, la fecha claramente amerita reflexionar sobre este hecho y recordar que no hay justicia, aunque no sabemos lo que pasó, y en este sentido tengo entendido el lunes se va a realizar un homenaje a Nisman en la AMIA, justamente a las 18 horas, y usted va a participar ahí. Sí, efectivamente, el lunes 20 a las 18 horas en la sede nueva de la AMIA, que tanto significa para nosotros, ¿no? Para todos los argentinos, para la comunidad mundial también, porque es el mismo lugar donde sufrimos este atentado terrorista que dejó un saldo de 85 víctimas fatales en el año 94 y que justamente era el atentado terrorista que a partir del año 2004, o sea, 10 años después de cometido, Alberto Nisman quedó como fiscal titular a cargo de esa unidad fiscal especial de investigar qué pasó detrás de ese atentado terrorista, ¿no? Así que es un lugar muy significativo para todos los argentinos. Sin duda. Qué cosa increíble, ¿no? Estamos hablando de 10 años del caso Nisman y de más de 30 del atentado en Lamia, y en ninguno de los dos sabemos lo que pasó. Bueno, en realidad con respecto al atentado, Nisman logró esclarecer la responsabilidad de varios y altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Él así lo dictaminó en el expediente. En función de ello pidió se dictaran las circulares rojas respecto de estos funcionarios y otros partícipes y autores de este atentado. El juez de la causa hizo lugar, interpó luego de audiencias a las que Nisman asistió personalmente en la ciudad de Lyon y en otras que no recuerdo, se dictaron las alertas rojas. De hecho, en el marco de una de esas audiencias, él recibió una amenaza que se llama la fatua, una amenaza de muerte. Y bueno, y justamente por oponerse férreamente, siguiendo un poco la línea que encabezó en un principio el periodista Pepe Schleicher, justamente sí, por oponerse a ese pacto de impunidad, que era el memorándum de entendimiento con Irán, es que Alberto Nisman empieza a recibir una cantidad de amenazas, ataques ya en vida, empiezan a dejarlo solo en su trabajo, y bueno, y cuando él refuerza toda esta línea investigativa y hace la denuncia que hace para evitar que este pacto, que en definitiva era una garantía de impunidad para los responsables detrás del atentado terrorista de la AMIA, es que se sucede, ¿no?, su asesinato. Pero bueno, lo importante y el legado
legado que, como dijeron mis hijas ayer en una entrevista que hicieron con Diego Leuco, el legado es que no hay que bajar los brazos nunca, que uno tiene que luchar por lo que considera que es su deber, y que no hay que vivir con miedo, que el miedo no nos puede condicionar. Y yo siento que, gracias a Dios, los argentinos de bien se dieron cuenta de esto y dijeron no al terrorismo, no a un gobierno que decide pactar con terroristas, como también dijeron no al narcotráfico, no a la corrupción, no a la violencia, no a los discursos del odio. Discúlpame, pero hoy es una fecha también muy especial para todos los argentinos. Totalmente. No solo se conmemora el asesinato de Alberto Nisman, sino también el de Fernando Báez Sousa, que también nos conmovió a todos como argentinos. Sabe que justamente hace un rato hicimos una nota justamente respecto de eso, ¿no? Ya pasaron 5 años, es increíble. Y tampoco hay paz, ¿no? Respecto de ese caso, no está saldado 100%. Yo siempre digo, si usted me permite, y pidiéndole disculpas por la intervención, pero ya que sacó el caso, yo sigo sin entender, y créame que voy a seguir luchando hasta el último minuto por esto. ¿Por qué la justicia en la Argentina es tan lenta? Porque la justicia debe ponernos a todos en un pie de igualdad. Y lo digo en casos tremendos y difíciles por su volumen investigativo, como el caso Nisman o el caso AMIA, pero también lo digo en casos como los que han pasado en estos últimos días. Un chico que en Morón viene a fin de año de la casa de unos amigos de celebrar el fin de año y recibe un tiro de un tipo que va caminando con un revólver por la calle que nadie vio y que fue a comprar droga y como no se la vendieron empezó a los tiros y la ligó un pibe que no tenía nada que ver. Una señora que iba en un colectivo donde se supone que a nadie le puede pasar nada arriba de un colectivo y recibe un disparo perdido y muere con su hija en brazos. Y no pasa nada y dale que va. A mí realmente le digo, perdóneme la catarsis, pero la hacemos juntas. En todo caso, no lo entiendo. Sí, yo pertenezco al Poder Judicial y me avergüenza la situación de la justicia. Por eso, insisto, quiero solidarizarme con las familias de todas estas víctimas. Y por eso coincido con usted en que la justicia es una gran cuenta pendiente, la seguridad y la justicia, porque no nos olvidemos que si las víctimas llegan a la instancia judicial es porque falló la seguridad. Claro. Entonces, el Estado primero no les da seguridad, los pone en riesgo. La seguridad no puede ser privatizada, como estamos haciendo y teniendo lo que hacer todos los argentinos. Sí. Encerrarnos los que podemos en barrios con custodias, en edificios con custodias permanentes, con cámaras, pero los que no pueden y están a la buena de Dios, y aquellos casos que son anónimos y que no logran llegar a los medios, no logran llegar al conocimiento de la sociedad porque no conmocionan, no conmueven, o en ese momento en particular hay otro tema en la agenda pública que los tapa. Y no logran verdad y no logran justicia. Para mí la justicia es la gran cuenta pendiente, por eso tenemos que tomar conciencia todos los argentinos y reclamar de los gobernantes de turno, porque cuando la gente vota a un sector político determinado, lo vota confiando en sus propuestas políticas, pero no es que le da un cheque en blanco para después hacer lo que quiera. No. Claro. Confió en que le iba a dar seguridad, confió en que le iba a dar justicia, en que iba a trabajar por reforzar y por mejorar todas estas falencias estructurales que estamos arrastrando endémicamente en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de justicia. Y además le dijo no a la corrupción, porque detrás de todos estos delitos menores o mayores, porque a veces
las muertes pasan a ser un número, una estadística. Por ejemplo, las víctimas de la AMIA, y son 85 víctimas, son un número, qué injusto. Alberto Nisman fue una víctima, y es Alberto Nisman. Y tal vez hoy y a 10 años lo seguimos recordando por su función, por la espectacularidad de su asesinato, o sea, que fue en el marco y una especie hasta de ataque terrorista lo que él sufrió. Y por eso conmovió tanto a la sociedad. Todos recuerdan lo que estaban haciendo cuando se enteraron qué le pasó a Nisman. Entonces, como te decía, no es un cheque en blanco para que el gobernante de turno haga lo que quiera, sino porque detrás de todos delitos que hay, corrupción. Está el policía que no cumple con su deber funcional, no hace lo que tiene que hacer para dar seguridad. Y detrás de esta impunidad de la justicia, que está el fiscal, el juez de turno, el que no hace lo que tiene que hacer, el que no cumple con su deber funcional, o el que por algún tipo de especulación personal o beneficio individual no avanza como tiene que avanzar. Y bueno, y esto es lo que marcó Alberto con su férrea oposición al memorándum de entendimiento con Irán. No midió consecuencias, puso todo en riesgo, pero él luchó por lo que consideró que era su deber funcional, que el gobierno no se burlara de los familiares de las víctimas de la AMIA y de su derecho, como vos bien decías, pues la justicia, todos somos iguales, la justicia es para todos y nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, dice la Constitución Nacional. Nadie puede ser sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Y acá en Argentina había una investigación del atentado terrorista de la AMIA donde se dijo que esos funcionarios del gobierno de Irán eran los responsables. Entonces, ¿desde qué lugar el gobernante de turno sale a celebrar un pacto de impunidad, ni más ni menos que el 27 de enero del año 2013, en una fecha también muy especial? Totalmente. Sabemos que es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, y celebran este pacto de impunidad, que bueno, afortunadamente la justicia luego declaró inconstitucional esa ley, que lo aprobó también, porque acá hay mucho desconocimiento, porque el Poder Ejecutivo en ningún caso puede ejercer funciones judiciales, ni puede arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Y la causa AMIA era una causa pendiente. El 109 de la Constitución Nacional le prohíbe al presidente de la Nación celebrar un pacto de esta naturaleza. Por eso también celebro la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 5 de diciembre del 2024 ordena que vaya a juicio oral la denuncia que hizo Alberto Nisman por encubrimiento y traición a la patria a todos los partícipes de este memorándum con Irán, ¿no? Arroyo Salgado, mi compañera Mariel Fitzpatrick, a propósito de eso y de otros temas, quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal, Arroyo Salgado? Buenos días. La quería consultar porque la justicia, el juez Ercolini, determinó que Nisman fue asesinado, si bien no se pudo determinar quién disparó el gatillo, y que el asesinato tuvo que ver justamente con esta denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y gran parte de su gabinete tras la firma del memorándum con Irán. Le quería preguntar qué siente hacia Cristina Kirchner. Siento que fue una gran política, tuvo muchas políticas de Estado que en su momento y ahora incluso pasado un tiempo sigo compartiendo y que me parecieron muy destacables. Siento que cometió errores, como cometemos todos los seres humanos. Todos nos equivocamos, si no, no seríamos personas, seríamos infalibles y eso es imposible. Siento que en esto particularmente se equivocó
Los argentinos no queremos estar alineados con estados terroristas, no queremos negociar con terroristas y le decimos que no al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico, a los discursos del odio, no a la violencia. Y bueno, creo que la gente se expresó a través de las urnas. Hoy estamos con un gobierno que desde un principio tomó una decisión clara de no alineación con el terrorismo. Entonces, y en algunas cuestiones, perdón, no quiero sonar arrogante, pero siento lástima por ella, porque siento que tuvo una oportunidad histórica donde tenía el gran apoyo de muchos argentinos, entre los cuales me incluyo, tenía un gran apoyo de los argentinos, y la verdad es que nunca tampoco entendí por qué atacó desde un principio a toda nuestra familia. Para mí fue muy doloroso cuando en un discurso a pocos días de la muerte del fiscal y cuando los colegas de él, mucha gente de la sociedad civil estaba convocando a una marcha del silencio porque nos conmovió a todos la gravedad de lo que pasó. Era un fiscal federal en funciones que estaba investigando un atentado terrorista de magnitud y que estaba cumpliendo con su trabajo y diciendo: este pacto de impunidad no, esto es encubrir a los verdaderos responsables, traicionarnos a la soberanía de nuestros tribunales de justicia y nuestros derechos a que esto se investigue. Y me dolió mucho cuando ella en un discurso nos divide a los argentinos diciendo: nosotros somos el canto, la alegría, el grito de viva la patria. A ellos les dejamos el silencio, siempre les gustó el silencio. Yo creo que ella se rodeó del entorno equivocado, porque detrás de, lamentablemente, ella es la cara visible, ella es el nombre que todos conocemos, pero sabemos que detrás hay un montón de ideólogos. Por ejemplo, Javier Grossman, un gran ideólogo de todos los actos del Bicentenario, de estos discursos del odio. Yo le diría a ese señor Grossman que mis hijas y un montón de argentinos, entre los que me incluyo, no somos el silencio, nosotros también somos la alegría, somos el canto y alzamos nuestra voz, no somos el silencio, no elegimos el silencio. Y así como él le hizo decir a la presidenta que nosotros no tenemos nada que decir o que no decimos porque no podemos decir lo que piensan, creo que a lo largo de estos 10 años le demostramos que sí tenemos algo que decir y lo decimos, no tenemos miedo. O sea, el asesinato de Nisman no logró su cometido, no nos van a silenciar. Y lo que es más importante, no van a lograr silenciar a los fiscales que tienen el deber funcional de investigar a quien deban investigar, así sea el gobernante de turno y en el poder vigente. Porque este es el mensaje que trató de fomentarse con este asesinato. Entonces, Javier Grossman será un gran ideólogo, actos llevados a cabo con la plata de todos los argentinos. Sin duda. ¿No? Pero sus discursos de odio no prosperaron. Doctora, le quería preguntar, usted mencionó al pasar las declaraciones que por supuesto todos conocemos de sus hijas y de las hijas de Nisman. Claramente, ¿no? De Yara, que ya tiene 25 años, es increíble, porque claro, pasaron 10. Y claro, uno dice, pasaron 10 años, fue muy fuerte. Nisman se había vuelto al viaje de 15 en Europa. Me acuerdo perfectamente. Uno dice, pasaron 10 años del caso, y para todos nosotros también pasaron 10 años, y le garantizo que haber visto las fotos de ellas ahora también es un fuerte impacto. Y haber escuchado las declaraciones que ellas hicieron sin miedo y con mucha valentía, diciendo que claramente a su papá lo asesinaron y que, bueno, como dijo Cala, que él quería saber qué fue lo que pasó de verdad, ¿no? Y me pareció muy emocionante cómo ellas contaron cómo se enteraron.
de la tremenda noticia. ¿Qué orgullo debe sentir usted por eso y qué orgullo debe sentir él, esté donde esté? Sí, yo siento un gran orgullo, pero también siento un gran deber de agradecerles a ustedes, a toda la gente que nos acompañó, al periodismo, porque no tuvieron miedo, porque también todos fueron valientes y me ayudaron a cuidar a mis hijas, me ayudaron a cuidarnos, nos defendieron, nos acompañaron, nos dieron muestras de afecto y desde donde cada uno pudo se manifestó, porque la verdad que el 2015 fue un año de mucha maldad y de mucho temor y bueno, y la gente con gran valentía salió a la calle. Yo no me puedo olvidar la marcha de los paraguas. Fue increíble. No me puedo olvidar también, y yo lo supe como todos ustedes con la entrevista que Yara y Cala dieron ayer a Diego Leuco, cuando Yara dice, yo ese día de la marcha para mí fue abrumador, fue en la calle, pero sentía la necesidad de salir afuera, de salir al exterior, sentía claustrofobia, sentía la lluvia, los paraguas, la gente, sentía que... Y ella tuvo la oportunidad de expresarlo, de crecer sin miedo, y bueno, y creo que este es el legado más importante que si hay algún sentido que podemos encontrarles a todas estas muertes inexplicables que tenemos, desde la de Baez Souza hasta la de Alberto Nisman, desde el chico al que vos hacías referencia, a propósito de una bala perdida, y bueno, y tantas otras muertes que tenemos como consecuencia del narcotráfico que ha invadido nuestro país. Es, bueno, qué aprendizaje podemos sacar para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y creo que el gran legado de la muerte de Alberto Nisman es que tenemos que estar unidos los argentinos en lo que sabemos que queremos y defenderlo y defendernos y cuidarnos de todos aquellos gobernantes que quieran fomentar discursos de odio, que quieran negociar con el terrorismo, que quieran negociar con el narcotráfico, que quieran seguir con la corrupción, con la violencia. Y por eso es tan importante entonces el fortalecimiento, y vuelvo al principio de tu entrevista, ¿no? Al fortalecimiento de un poder judicial que realmente sea el último garante de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos sin hacer diferencias. Arroyo Salgado, todos somos iguales ante la ley. En función de esto que mencionaba de la justicia, hasta ahora están procesados Lago Marcino, el técnico informático, que la justicia determinó que fue, quien le proveyó el arma con el cual fue asesinado Nisman como partícipe necesario, y los 4 custodios por no cumplir con su deber, justamente de haberlo cuidado y por encubrimiento. ¿Usted cree, más allá de estos procesamientos, no se sabe aún quién disparó el gatillo? ¿Usted cree que la justicia va a lograr resolver quién mató a Nisman? Lo dije muchas veces que yo no quiero ser pesimista, pero la verdad es que trabajo en la justicia desde los 19 años y tengo que ser realista. Y lo que no se hace en un principio, y acá hubo tanto desorden por ser elegante, pero la verdad tantas irregularidades desde un principio en la investigación que es muy difícil que se llegue al verdadero autor material. Hasta ahora lo que la justicia pudo demostrar es que esto fue un asesinato, esto está científicamente y probatoriamente demostrado en el expediente. También se avanzó más recientemente en punto a la responsabilidad, y que no hay dudas de servicios de inteligencia de Argentina, porque que ya han demostrado recurrentemente su ineficacia, ¿no? O que tal vez cumplen otra función, porque no nos olvidemos que sufrimos el atentado a la Embajada de Israel en el 92 y a poco más de 2 años sufrimos otro atentado terrorista de magnitud, que fue el de la AMIA. Entonces, ¿dónde estaba el servicio de inteligencia de Estado?
en ese momento. Totalmente. Entonces, y bueno, y también con un fiscal que estaba investigando justamente por orden del entonces presidente Néstor Kirchner, con íntima vinculación con el servicio de inteligencia, porque, bueno, ahora el presidente actual dio la posibilidad de que se desclasifiquen todos los archivos en torno a los servicios que pudieron haber tenido participación en el asesinato de Alberto Nisman. Pero sabemos que, bueno, que hay muchas cosas que desaparecieron, hay incendios que ocurrieron en todo el área donde se registraban los ingresos a Casa de Gobierno. Entonces, el tiempo que pasa es la verdad que huye, lo dicen todos los manuales de criminalística, y bueno, y siendo realista, yo lo he hablado con mis hijas, por eso nosotros en diciembre del 2018 ya esclarecido el asesinato y que su asesinato tuvo íntima vinculación con su trabajo, pues nosotros también teníamos la necesidad de saber de qué cuidarnos, de quiénes cuidarnos y de por qué pasó lo que pasó. Decidí dejar sin efecto la querella porque también se mezclaban muchas cosas. Claro. Yo recibí unas amenazas anónimas en el 2018 muy graves, de que si yo no liberaba a un narcotraficante yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, en referencia al caso de Candela Sol Rodríguez. Afortunadamente mis colegas que investigaron esas amenazas sí llegaron a la condena del autor de esas amenazas, pero en el caso de Nisman recibió amenazas desde el 2012, 2013 y luego se concretaron en el 2015 sin que, el juez de la causa y el fiscal pudieran avanzar. Doctora Sandra Arroyo Salgado, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Rivadavia, esta entrevista a corazón abierto, nuestra solidaridad, nuestro compromiso, como siempre, por la búsqueda de la verdad y por el desenlace justo para todos en esta investigación. Y recordamos que el lunes usted va a ser oradora, el lunes a las 18 en la sede de AMIA, en Pasteur 633, donde justamente se va a realizar en ese lugar emblemático que Nisman tanto investigó, un acto homenaje por los 10 años sin Alberto Nisman. Muchas gracias y que tenga muy buen día. Buen día y muchas gracias a ustedes y a toda la gente por el apoyo permanente. Gracias.